las 10:39 de la noche. Estamos muy contentos hoy con lo de Angelito, que el cumpleaños se ha desbordado, eso es cierto. Ha traído comida aquí para medio mundo, bebidas, en fin, este Ángel, y andan por ahí ahora con las piñatas y todas esas cosas en los pasillos. Pero, en fin, si el director lo viera, que se lo prometí y eso es un hecho. Flavio de Santa Cruz con nosotros por Lorea. Flavio, buenas noches, querido. Antonio. Y de nuevo con la responsabilidad civil. De nuevo, sí, porque había varios temas que se nos quedaron pendientes y si te parece vamos claro a hacer sí. un resumen sucto de tuyo los el aspectos tiempo, que vimos. tuya la cámara, tuya la audiencia. Por por cierto que tienes muchísima audiencia, me hablan muchísimo de ti. Eso, yo te lo agradezco porque así me beneficio yo. A la gente le interesa el derecho, yo creo que es al revés, pero bueno, que se beneficia soy yo de tu audiencia. Pues volviendo al tema que tratamos en la otra ocasión, que era la responsabilidad por daños. Si recuerdas, dijimos que bueno, esta es la responsabilidad que se genera no del incumplimiento de un contrato, sino porque una persona causa un daño a otra. Sí, lo de la maceta que se caía. Por ejemplo, ¿no? Ahí también hay una responsabilidad y hay una obligación de reparar ese daño, ¿no? Entonces, los elementos que abordamos, ¿no? Y que vimos que eran fundamentales para que se genere esa responsabilidad eran tres. Por un lado, que existiera una acción, una omisión, es un comportamiento por parte del causante. El otro elemento que tenía que concurrir era el daño, pero no un daño como una mera conjetura, sino un daño real. Es decir, un daño ya pudiera ser un daño patrimonial, que afecte a los bienes de una persona, como que le rompan el coche, o bien un daño que caiga directamente en la propia persona, o sea, unas lesiones físicas o también un daño moral, ¿no? Que afecte a la propia imagen, a la consideración social de la persona. Todo eso genera responsabilidad. Pero había un elemento fundamental, que era el tercero que íbamos a tratar, que es la conexión que tiene que haber entre ese hecho y el daño. Elemento vinculante. El elemento vinculante, efectivamente. ¿Por qué? Bueno, porque en la práctica los hechos no son tan claros como el que tú me has dicho antes, ¿no? Que claro. Una maceta y le destroza a una persona pues que pasa por debajo del pie, ¿no? Realmente son algo más complejos. Y ese nexo causal es el que se pone en entredicho en muchas ocasiones. Por ejemplo, hablamos de supuestos en los que hay concurrencia de causas, ¿no? Y tratamos aquel asunto en el que un empresario de una fábrica le dice a unos trabajadores que vayan el domingo a trabajar y una explosión en la fábrica y murieron 2 trabajadores. Responsable ese director, pues, está complicado, ¿no? La responsabilidad. Los supuestos de casos fortuitos, ¿no? O fuerza mayor. Ocurre si tenemos una fachada apuntalada correctamente y llegan unos vientos de 200 kilómetros por hora y se derrumba la fachada y causan un daño. Ser responsable... Como el caso del Bazar España. Por ejemplo. El muro del Bazar España. Puede haber un supuesto de negligencia o no, puede haber un supuesto en el que si se realizó todo lo adecuado... Pues, surge un imprevisto. Sí, claro, ahí se exime la responsabilidad. Otro supuesto solo de intervención del propio perjudicado. Imaginemos que vamos por la carretera y nos encontramos un coche de frente. O sea, nosotros podemos ser muy diligentes con lo que estamos. En ese caso, el propio perjudicado es el que causa el daño. O un árbol que se ha caído, ¿no? Bueno, el árbol se ha caído. Habrá que ver, en este caso, si el árbol estaba en unas condiciones ordinarias, normales, o el árbol estaba perjudicado, si había algún tipo de negligencia por parte del cuidador, ¿no? O un animal suelto, ¿no? Esos temas, si quieres, los vamos a tratar ahora porque son supuestos de responsabilidad de daños producidos por unos hechos que no son propios de una persona, sino hechos ajenos, ¿no? Y también hay responsabilidad. Eso era uno de los temas que nos dejamos pendientes y el que vamos a hablar. Pues en todos estos casos, el criterio de imputación de responsabilidad, en principio, dijimos que era la culpabilidad. O sea, el hecho tiene que ser culpable, es decir, tiene que haber una negligencia, una falta de diligencia debida, un hecho imprudente, en definitiva. Pero había algunos casos que por el riesgo del mero hecho que lo causa, por cuestiones de política social, se ha considerado que no es necesario ni siquiera que exista culpa. Por ejemplo, en el uso de vehículos a motor. Si una persona, y hablamos también, pusimos este ejemplo, va en su coche y tiene un problema en los frenos, él puede conducir a una velocidad normal, ir por su carril y causa un daño. Pues en este caso hay una responsabilidad, pero objetivamente no es necesario que él sea culpable. Después podrá repetir contra el mecánico, contra el fabricante, y ya se verá si cabe, pero en principio él es responsable. Y en estos casos, en la mayoría de ellos, el Estado pues les exige además que tengan un seguro de responsabilidad civil. ¿Por qué? Pues porque van a ser responsables, sean diligentes o no, no está en su mano.
Otros casos que vimos eran los supuestos de caza, los daños por emisiones nucleares, ¿no? Los daños radiactivos, materia de consumidores, el fabricante por los daños que producen los productos defectuosos, ¿no? O los supuestos también de navegación aérea. Todos estos casos se genera una responsabilidad absolutamente objetiva. Temas que no tratamos y que era importante hablar. La responsabilidad va a generar una obligación, ¿no? Para el causante del daño, y es la obligación de reparar ese daño. Ese daño, ¿cómo se repara? Pues bien, en caso que nos rompa un cristal, es poner el mismo cristal, o bien una indemnización económica. Pero que debemos tener claro que la finalidad es reparar, no es enriquecernos a raíz del daño que hayamos sufrido. Yo pongo el ejemplo de que nos provocan el incendio de nuestra casa, ¿no? Que vivamos una casa de 100 metros cuadrados y, bueno, pues tenemos derecho a que se nos repare la casa y se nos desde las mismas condiciones. No, un chalet ahora. Pero claro, que no nos vaya a hacer. Durante ese tiempo el daño también está en que, bueno, nosotros podemos irnos a vivir a una casa en unas condiciones similares, pero no nos vamos a ir a una mansión, como tú dices ahora. Ni tampoco nos van a ubicar como indemnización en un piso de 30 metros cuadrados. Es una cosa más o menos en show. Repara el daño, efectivamente. Sí. Otro aspecto muy importante. ¿Cuál es el plazo que tenemos para reclamar esta responsabilidad? Bien. Se trata de, bueno, es un plazo muy corto, que parezca, en principio, hablamos de un año desde que se tiene conocimiento del daño. Un año. O sea, en principio parece que es un plazo amplio, pero generalmente las acciones que se tienen por vía contractual son 15 años, ¿no? Porque veamos la dimensión, y un año pasa enseguida. Es decir, que si tenemos un daño, si sufrimos un daño, tenemos que interponer la reclamación muy rápida. ¿Cuánto antes? Sí. El tema que tú has anunciado antes, ¿qué ocurre si nosotros no somos el causante del daño, si no es, pues, una persona distinta o un hecho ajeno, ¿no? Aquí también las personas somos responsables no solo de nosotros mismos, de nuestro comportamiento, sino del que provoquen otras personas vinculadas, como puede ser el padre respecto a un hijo, o el tutor respecto a un tutelado, también el empresario respecto a los dependientes en el ejercicio de su actividad, también el dueño de un animal, como me has dicho antes, un perro. Y además es un caso de responsabilidad objetiva, que no se requiere la culpabilidad, sino que también... Después, también, pues, los que habitan en una casa respecto de las cosas que se caen de ella, el caso de la maceta del que hemos hablado, lo lógico. La maceta del grifo que se sale y inunda la casa de abajo. Por ejemplo, ahí también es responsable la gente que habita dentro, ¿no? Y en cuanto a los árboles, igual, si de una finca se cae un árbol y causa un daño a otra persona, pues va a ser responsable el titular de la finca, ¿no? Conclusiones a las que podemos llegar, que creo que es lo que más interesa. Sí. Por lo primero, tenemos que ser diligentes y cuidadosos en todas nuestras actuaciones. De esa manera podemos minorar o extinguir, eximirnos de responsabilidad. Los casos de responsabilidad objetiva, que se exige un seguro de responsabilidad civil, preocupémonos de tenerlo. O sea, salir del coche sin seguro de responsabilidad civil, el riesgo puede ser enorme, cacería, lo que sea. Y finalmente, si sufrimos un accidente, ¿qué debemos hacer? Pues bueno, esos tres aspectos de los que hemos hablado antes, del hecho, el daño y el nexo vinculante, son hechos que tienen que ser probados. Entonces, ocupémonos de tener herramientas suficientes. Por ejemplo, un accidente de tráfico puede ser muy interesante el parte amistoso. ¿Que no tenemos el parte amistoso? Pues acudamos a testigos. Porque en caso de que exista alguna controversia, no se reconozca alguno de estos aspectos, pues tenemos que probarlos por otro medio. Muy bien. ¿Y qué más? Pues estos son los aspectos, pues, si quieres algún pues tema concreto... Queda clarísimo, que hay que estar asegurado. Eso para empezar. Hay que estar asegurado y ser muy diligente, sí. A pesar del seguro, ser muy diligente cuando surja un problema para denunciar o bien para diligenciarlo. Claro, ¿no? Para que se reconozcan estos derechos. Qué tranquilidad. Contigo siempre, Flavio. Me alegra que sea así. No te vayas, te van a gustar unas coplas que vas a escuchar ahora. Quédate, para aliviar un poquito en hablar de los daños y esas cosas. Esto es muy agradable. Estupendo. Flavio Santa Cruz, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo... el próximo miércoles no. Estamos de Semana Santa. Es verdad, estamos de Semana Santa. Como mucho iría al paso de la sentencia, que es lo tuyo. Pero tampoco creo. Gracias, Flavio Santa Cruz.